¿Qué tal? Buenas tardes, les habla el licenciado de Aceves nuevamente en un video más que en esta ocasión hablaremos de las utilidades. Pero antes de continuar, les agradezco mucho que nos den like y compartan este contenido porque cada vez que compartes este contenido, más trabajadores conocen sus derechos. Sin más, continuemos. ¿Qué son las utilidades? Para los trabajadores que no sepan qué son las utilidades, generalmente todos sabemos que en mayo se entregan las utilidades, pero muchas veces no sabemos qué son las utilidades o de qué se desprenden las utilidades. Pues esto es muy sencillo de entender. La utilidad es la ganancia neta que tiene el patrón o la empresa después de los impuestos, o sea, esa ganancia que queda después del descuento de impuestos, después de su declaración de impuestos. Esa es la utilidad. ¿Cuándo se deben pagar las utilidades? Pues generalmente es en mayo, pero también parte de junio. Ok, en mayo se pagan las utilidades a todos los trabajadores que activamente sigan laborando para la empresa o patrón. Para los trabajadores que han renunciado antes del mes de mayo, se vuelven trabajadores inactivos, y para todo este tipo de trabajadores inactivos el pago de la utilidad es en junio. No hay un día específico, o sea, es prácticamente para los trabajadores activos todo el mes de mayo, desde el primero de mayo hasta el último día de mayo, y para los trabajadores inactivos del 1 de junio hasta el último día de junio se tienen que pagar las utilidades. ¿Quién tiene derecho al pago del reparto de utilidades? Generalmente todos los trabajadores que hayan trabajado por lo menos 60 días en el año fiscal. Esto quiere decir que en el año anterior. Hoy estamos en el año 2022, por lo tanto los trabajadores que han trabajado por lo menos 60 días del año 2021 tienen derecho al reparto de utilidades, así sean estos trabajadores eventuales y hayan trabajado por lo menos 60 días. ¿Qué empresas están exentas de pagar el reparto de utilidades? Pues hay montos mínimos que requiere la ley para que estén obligados a pagar las utilidades. Las empresas que no hayan generado más de 300,000 pesos de utilidad están exentas del pago de utilidad. También todas las empresas que sean de nueva creación. ¿Qué quiere decir esto? Si una empresa acaba de abrir, acaba de iniciar operaciones, esta empresa está exenta del pago de reparto de utilidades el primer año. No sé si muchas veces han notado que muchas de las empresas pues cambian de nombre constantemente. Eso sucede mucho, incluso sucede mucho con las outsourcing. Pues esto son tácticas fiscales pues permitidas, por decirlo así, que hace que ese tipo de empresas pues paguen utilidades, estrategias que solo las desobliga de su pago. ¿Cómo se calcula el reparto de utilidades? No es algo sencillo y honestamente no es algo que un trabajador pueda hacer y calcular realmente, o que otra persona que no tenga conocimientos de la contabilidad de la empresa y de información pues realmente privada de la empresa, pues realmente es imposible saber cuánto es lo que se tiene que repartir. ¿Por qué? Pues bueno, en regla general, pues se tiene que repartir, las empresas están obligadas a repartir el 10% de la utilidad generada entre todos los trabajadores, y esta se reparte en dos partes. Por ejemplo, si la empresa generó 1,000,000 de pesos en utilidad, esto quiere decir que tendrá que repartir el 10%, que es igual a 100,000 pesos. De estos 100,000 pesos, la primera parte, que son 50,000 pesos, se tendrá que dividir igual entre todos los trabajadores, y la segunda parte, los otros 50,000, tendrán que dividirse dependiendo el salario del trabajador y los días laborados que tenga el trabajador. No entran en este tipo de pagos si estuviste sin capacidad por enfermedad. No entran esos días. Entonces, si estuviste incapacidad por enfermedad, entonces tu parte proporcional de utilidad va a ser diferente a tus demás compañeros. Al igual, si no trabajaste en todo el año fiscal anterior al pago de las utilidades, pues obviamente no será igual el pago de reparto de utilidades. Entonces, como podrán ver o darse cuenta, para saber realmente cuánto te toca de utilidad, pues tienes que primero saber cuánto es la utilidad que generó la empresa, de ahí sacar el 10%, de ahí saber cuántos trabajadores están trabajando y cuántos trabajadores tienen derecho a ese pago de reparto de utilidades. Una vez de eso, pues saber cuántos trabajadores, cuántos días trabajaron,
cuántos días, cuál es el salario y empezar a repartir. Entonces no es algo que tú puedas hacer, la verdad es algo muy complicado que también a un abogado o alguien más pueda tener esa información para poder hacer un cálculo de utilidades. Es algo muy complicado, por eso es difícil saber si te toca o no te corresponde. Y por último, pues bueno, esto más que nada es con respecto a la reforma laboral. Realmente yo leo mucho en los comentarios donde me dicen que el patrón no quiere darle los 3 meses que lo obliga a darle con respecto a la reforma laboral. No hay ninguna reforma laboral que diga que el patrón está obligado a dar 3 meses de utilidades. Están haciendo una mala interpretación de la ley. Hubo una reforma laboral con respecto a la utilidad en el 2021 que era algo más complejo, que tendría que ver con la extinción de las outsourcing, al menos en su aspecto general, casi todas quedan eliminadas, que obligaba al patrón a volver a contratar a los trabajadores, ¿no? La figura del outsourcing queda eliminada en la mayoría de las empresas. Por lo tanto, se genera una mayor utilidad porque, pues bueno, al ser contratado por el patrón original, pues obviamente vas a recibir una utilidad mayor que al estar contratado por un outsourcing que tiene miles de trabajadores y por lo tanto la utilidad que genera será repartida entre miles de trabajadores que al final pues podrá tocarte prácticamente nada. A base de esta reforma que se hace en la extinción de las outsourcing, pues también se llegan a acuerdos y parte de esos acuerdos para generar esta reforma, uno de esos es topar la utilidad a 3 meses. Entonces la utilidad quedó topada a 3 meses de salario, o sea que si te reparto utilidades te corresponde más de 3 meses, no te van a, tu patrón solo te va a dar 3. Supongamos que te tocan 4 meses de utilidad. En el reparto de utilidad es tan grande que generaste en un pago de 4 meses, pues solo se va, como está topado a 3, solo vas a recibir 3. A excepción de si en los 3 años anteriores a estos tú recibiste más de 3 meses de salario, entonces se tomará en consideración cualquier de estas dos formas que beneficien más al trabajador. Para ser claros, si en los 3 años anteriores recibiste 4 meses de utilidad, por lo tanto, sin importar esta nueva reforma, se te seguirá dando 4 meses de utilidad. Entendamos que no es una regla básica, no te tocan siempre la misma cantidad de utilidad, esto es muy variante. Entendamos que esto varía año con año y no puedes estar esperando que si el año anterior me dieron 4 meses, este año tengo que generar 4 meses. Esto es imposible para cualquier empresa. Entonces, para que entendamos claros esto de la reforma, se topó a 3 meses, más no se obligó al patrón a dar utilidades con respecto a 3 meses de salario. Eso es totalmente imposible. Pues bueno, de mi parte es todo, me despido y espero que este video les haya sido informativo y les haya aclarado muchas dudas. Si tienen más dudas o comentarios, déjenmelo aquí y estaremos respondiendo. De mi parte sería todo y hasta la próxima.